Bienvenidos a Primer Cliente, el podcast de Novolabs Startup School, donde hablamos con emprendedores reales que están dando sus primeros pasos. No los que ya llegaron y salieron en los diarios, sino los que hoy están transitando el camino de construir sus negocios. Soy Tomás Volonté, fundador de Novolabs Startup School, que acelera una escuela de startups que acelera el crecimiento de emprendedores latinoamericanos en fases tempranas. Nos dedicamos a acompañar a los emprendedores desde que tienen una idea hasta que lanzan un negocio al mercado y consiguen sus primeros clientes. A día de hoy, nuestro programa de 4 meses fue completado por 387 personas desde 18 países diferentes que ya lanzaron su proyecto al mercado con el método Novo. En cada episodio del Primer Cliente Podcast vas a conocer la historia de una persona que, como vos, un día decidió tomar decisiones distintas en su vida y lanzarse a emprender. Pero no vas a conocer solo la historia del héroe, vas a conocer sus miedos, sus inseguridades, sus desafíos y lo más importante, cómo consiguieron superarlos. Así que hoy nos acompaña Orlando Telis, directo desde México. Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy? Bien, Tommy, muy bien. Estoy listo y feliz de estar aquí para compartir un poco del camino que he seguido en este proceso de emprendimiento, pero feliz, gracias por este espacio muy interesante y que todos puedan aprender algo de los que nos hemos equivocado muchísimo. No, gracias a vos por el tiempo, que sos una persona súper ocupada, así que nos hayas dado una hora de tu vida para mí es un honor. Y si querés, para que la audiencia te empiece a conocer, que yo tengo el gusto, contanos brevemente quién sos, cómo empezaste justamente tu camino emprendedor y después ya nos meteremos en la temática del día, que es MySourcing, tu último proyecto, pero empecemos un poco por el principio. Muy bien, Tommy. Pues mira, soy Orlando Telis, vivo en Acapulco, Guerrero, México. Empecé en la etapa de emprendimiento, yo tenía 20 años y empecé como a buscar vender cositas diferentes, entender cómo funcionaba ese tema de las ventas. Yo decía que yo quería ser abogado, pero quería ser abogado y empresario, ¿no? Entonces yo decía, para poder aprender a ser empresario tengo que aprender a vender. Entonces me salí a vender cosas, salí a vender departamentos después y entonces empecé con esta búsqueda constante de entender el tema de las ventas. Y me gustó mucho, o sea, me gustó tanto que me quedé en las ventas durante muchos años, hasta que después de ahí, bueno, pues ya vino esta etapa de poder emprender un proyecto solo, que era justamente la parte de recursos humanos, que trabajé yo en una compañía que se dedicaba a esto, aprendí de esta compañía y bueno, pues entonces también en la compañía había un dolor muy grande, hay todavía en México, ya hablaremos de esto más tarde, pero todavía hay un dolor muy grande en los procesos de recursos humanos en México, donde muchas cosas son todavía muy manuales, donde todavía hay muchos Excels, todavía hay mucho WhatsApp, muchos emails y todo desconectado de todo, ¿no? Entonces, por ahí empecé con todo este proceso de emprendimiento y bueno, pues obviamente nos hemos equivocado muchísimo en el proceso, ya ahorita contaré un poco más a fondo de la historia, pero de forma general, pues eso es. ¿A qué edad fue el primer emprendimiento que podamos llamar como real, ¿no? Hecho ya con conciencia de que iba a ser un negocio? Yo tenía 23 años, 24 tenía yo, 24. A esa edad empecé, justamente inicié con este tema de recursos humanos, o sea, ahí fue que arrancamos el proyecto y, a ver, yo hacía todo, éramos inicialmente un contador y yo nada más, en donde yo tenía a mi cargo todo el proceso, obviamente tenía muchas deficiencias, hacía todo en Excel también, hacía todo a través de email, era un proceso manual, yo iba a todos lados, visitaba clientes, corría a los bancos, hacía muchas cosas con autoridades, iba a hacer trámites y demás, que bueno, ahí fuimos poco a poco creciendo y llegamos a administrar varios miles de empleados a nivel nacional en México, en una época en la que estaba permitido el servicio también, evidentemente, ¿no? Porque también hay un punto ahí importante, que ese servicio de la subcontratación en México fue prohibido y hoy en México ya no se puede hacer eso. Hoy se puede hacer maquila de nómina, tú puedes también subcontratar servicios de recursos humanos, pero ya no lo que se conoce como subcontratación de personal. Pero sí, empecé a esa edad y duramos en esa empresa más o menos como 15 años, ¿no? Tremendo. Y una Sí. pregunta. ¿Te acordás un poco la génesis tuya de por qué querías emprender y por qué querías crear algo propio? ¿Cuál era la motivación detrás de eso, si te acordás? Sí, a ver, primeramente el tema de lograr objetivos y retos, principalmente de hacer uno mismo
cosas que realmente a uno pueda prestar un servicio a alguien y le pueda servir a alguien más, obviamente eso, ¿no? Y yo creo que la parte secundaria, por supuesto, era, te digo algo, yo siempre estuve como en esta etapa en la que yo no quería ser empleado, o sea, yo no quería recibir instrucciones ni órdenes de nadie, entonces nunca he sido bueno para eso realmente, ¿no? O sea, muchos dicen, tienes que saber primeramente tomar órdenes para luego darlas, pero yo decía, yo creo que yo depender de que a mí me den instrucciones, yo siempre era de los que empujaban muchas cosas, de los que siempre van un paso adelante, de los que van siempre constantemente. Y a ver, en muchas empresas, no digo que en todas, en las compañías muy grandes siempre este es un valor importante, pero en muchas compañías medianas o pequeñas, no todo el equipo trabaja igual, ¿no? Entonces yo sentía como que trabajar en compañías que trabajé, en muy pocas compañías realmente al inicio, sentía que no estaban como empujando lo suficiente. Yo decía, yo tengo que ir un paso más, y encontraba errores que yo decía, detectaba esto que no se hacía correctamente según yo. Nadie más me decía que tenía que hacer o no, pero yo pensaba que estaba mal. Entonces, eso fue lo que me llevó a emprender algo y yo verme y visualizarme como que tenía y podía lograr algo propio, ¿no? Y entrando un poco en la etapa de MySourcing, que es tu proyecto actual o uno de tus proyectos actuales, que sé que vos siempre estás con múltiples cosas, pero el que hicimos en conjunto y el que conozco, ¿nos contás un poco cómo surge la idea, o sea, cuál es la consecuencia que vos detectás y el problema que se te ocurre de, che, esto se puede hacer diferente y empezás a dedicarle horas a pensar cómo construir lo que hoy es MySourcing? Sí, sí, fíjate que cuando hicimos la compañía de recursos humanos, administramos, como te decía, muchos miles de empleados a nivel nacional y tuvimos clientes muy retadores. Uno de ellos fue un cliente extranjero, americano, que este cliente lo que hizo fue, nos exigió mucho en la parte de operación, fue demasiado exigente en operación y financiamiento, fue un tema bastante complejo, fue un cliente que tuvimos durante 5 años. Teníamos de ese solo cliente cerca de 4,000 empleados más o menos, y uno de los puntos importantes fue que no teníamos un proceso definido ni automatizado para poder hacer la gestión del cliente de manera mucho más fácil. Todo era Excel, todo era a través de email. Entonces de ahí yo decía, ¿cómo es posible que tengamos a un cliente tan grande y no tengamos esta forma de poderlo llevar a cabo mucho más eficiente? Ahí empezamos a hacer un producto nosotros internamente, contraté personal de desarrollo. La primera vez que contraté y que es el primer software para poder manejar toda la nómina interna, digamos, de clientes nuestros, hubo un par de desarrolladores que contraté en su momento que nos robaron el código. O sea, firmamos un contrato con ellos y ellos decían que pues, el código era de ellos, ¿no? Aún cuando había un contrato firmado y legalmente revisamos todo, no teníamos un CTO, no teníamos esta parte de amarrar, digamos, la parte técnica. No tengo, todavía hoy no tengo un co-founder que sea técnico, y eso ha sido algo que ahorita voy a comentar porque también ha sido un tema bastante complejo, pero bueno, en aquel momento tampoco tenía un co-founder y me costó pues que en el momento de que esta gente se quiso llevar el código, se lo llevaron y tuve que volver otra vez a empezar de ceros, a hacer un nuevo software. ¿Cuánto tiempo habían Y estado trabajando en el primer sistema? más o menos yo creo que un par de años, un par de ¿Un años par nos de llevó. años? Sí, sí, o sea, en lo que nos llevó desde construirlo de ceros y luego perfeccionarlo y llevarlo a una escala en la que ya era funcional, y luego desarrolladores, estos dos sí, programadores que teníamos en la empresa, cuando empezaron a voltearnos a decir, oye, es que ahora me vas a pagar una renta del software, fue cuando dijimos, a ver, espérame, si yo te contraté para que tú lo hicieras, ¿no? Fue un problema que yo corté de tajo con ellos, y luego tuve que contratar a un líder de proyecto para que me ayudara a volver a hacer de ceros el producto, un poquito copiando algunas cosas que ya habíamos hecho de este producto. Después de eso, bueno, ya como que logramos hacer un producto un poquito más grande, pero aún sin toda la base real de crecimiento y escalamiento de un producto de software. Y estaba mucho la visión enfocada solamente en hacerlo nosotros para temas internos, pero no para venderlo Claro. primeramente. Era Solamente por por ahora eso. era como resolver tu problema operativo para poder escalar tu Exacto, agencia de recursos humanos, no es como lo que correcto, después se convirtió en una visión más global. Y ahí es entrando en correcto. eso, ¿en qué momento o qué pasó
en el camino de construir tu propia herramienta interna, ¿en qué momento te das cuenta de, ok, esto, además de servirme a mí, se puede vender por licencia, por suscripción, se puede ofrecer a otras empresas como la mía que gestionen el mismo tipo de clientes? ¿Cómo se dio ese cambio de chip? Fíjate que ahí yo creo que eso inició desde que veíamos clientes y entendíamos su proceso, en donde veíamos que todo era manual. De ahí empezamos a entender que teníamos que ofrecer también el producto por separado. Y quisimos hacerlo, y de hecho empezamos a hacerlo en su momento. Pero de alguna forma no funcionó porque el core de negocio era la parte de recursos humanos como servicio y no como software, ¿no? Entonces, no teníamos como esta parte de aterrizar un proyecto de software, de SaaS específicamente, sino que estábamos muy enfocados en la parte operativa y como que nos partíamos un poco en dos y veíamos si el cliente requería algo de software y ahí empezaba un poco a vislumbrar que había una necesidad. Después de eso vino, digamos, la bajada del switch del servicio de la subcontratación en México y ahí fue cuando dijimos, ya es momento, o sea, tenemos que seguir con el problema que ¿Qué detectamos. año era todo esto? Esto fue en 2021, fue cuando empezamos a arrancar. Ahí bajaron el switch del esquema de la subcontratación en México y ahí fue que hicimos como el cambio, ¿no? Yo tenía ya en ese momento otros negocios diferentes y en la parte de MySourcing arrancamos con algo muy equivocado y fue cuando te conocí o conocí a Novolabs. Arrancamos con la idea de resolver muchos problemas, pero pensando en un producto muy grande. Decíamos, queremos un software que también lleve la parte de nómina, pero que también lleve la parte de recursos humanos, pero que también lleve la parte de cuestiones legales, pero que también lleve la parte de cuestiones laborales. O sea, era muy grande lo que pensábamos y dijimos, ¿cuál es el módulo principal con el que tenemos que empezar? Dijimos, pues el módulo de nómina, que ese es el que nosotros conocemos, ¿no? El de nómina tiene que ser el principal. Sin pensar, sin hacer realmente todo lo que hice con Novolabs de la mano, arrancamos a hacerlo así, contratamos a una cantidad de ingenieros innecesaria, evidentemente gastamos un... ¿Cuántos? Pues Si se puede saber, lo que puedas contar de ese camino de errores de contratación, de construir. Sí. Teníamos sobre todo en un pensando en la principio... audiencia que por ahí, y un segundo que te interrumpo, muchas veces, sobre todo el que está empezando a emprender, cree que tiene que hacer un super producto para validar la idea con los clientes, contratar gente, armar... ¿Y qué aprendiste vos qué hiciste y qué aprendiste de ese camino antes de que nos metamos en lo que es Novolabs? Antes de Novo, lleguemos hasta antes de Novo. Ok, ahí en ese proceso empezamos a contratar gente y tuvimos a un CTO inicialmente y yo creo que empezamos como con 6 desarrolladores y llegamos a 12 en total. Contratamos a un líder de producto, teníamos a gente de producto, es decir, teníamos fácilmente en nómina, yo creo que entre 14 y 15 personas arrancando un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, que creíamos que iba a ser algo muy interesante. Lo que no entendimos es que no empezamos como validando el producto, que eso lo aprendí después, no entendimos este proceso de poder establecer como primeramente, entender si había como algún cliente potencial, si el usuario quería realmente el producto. Eso no hicimos, ¿no? Y al final nos gastamos en tiempo, Tommy, yo creo que cuando menos unos 3, casi 4 años, haciendo un producto que no tenía ni pies ni cabeza, que nunca salió a la venta, que siempre estábamos perfeccionando nosotros sin realmente entender el mercado ni hablar con ningún tipo de usuario, haciendo o sea, realmente fue caótico. Pregunta, ¿y durante esos 3 años mantuvieron en nómina a 14 empleados desarrollando un software que todavía generaba 0 de facturación? 0 facturación, así es. Y lo manteníamos con los ingresos de otras compañías diferentes, manteniendo ese gasto total de nuestro, todo fue así, pues propio, digamos, ¿no? Pero... Lo autofinanciaron, o sea, con el dinero de otros proyectos los reinvertían en construir este proyecto, que creían que iba por buen camino. Ahora veremos un poco que inicialmente no, pero digo, ¿en qué momento te empezó a hacer ruido la situación de estar pasando 2 años, estar siguiéndole pagándole un equipo que me imagino que valía una fortuna? Porque digo, 14 personas con que ganen $1.000 cada uno, que me imagino que algunos ganaban mucho más,
Ya son Sí. $14,000 por mes. Así es, multiplícalo por 3 años, ¿no? Casi 4 en promedio, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo que crees que nos No quiero gastamos ahí? saberlo, no quiero Yo saberlo tampoco quiero porque me voy a recordarlo. desmayar en vivo y no está mi novia para darme un pulmotor. Pero lo que quiero saber ahí, Orlando, y también para la audiencia, ¿en qué momento empezaste a darte cuenta que no estoy dando con resultados? O sea, tomo decisiones que no me están llevando a que el proyecto funcione. ¿En qué momento fue? ¿Y qué pasó ahí? Sí, yo seguía todavía manejando otros negocios, entonces dejaba esta parte delegada en otras personas. O sea, yo delegué muchas funciones, fue un error que cometí ahí, delegar funciones en gente de producto y yo no ensuciarme las manos. O sea, yo pensaba que yo me dedicaba a otros negocios y que alguien más que yo contratara se iba a encargar de hacer muchas cosas como yo quería, pues no fue así. Entonces, cuando me di cuenta de que había un error, cuando empecé a yo meterme, a meter las manos en el proyecto, a entender qué estábamos haciendo, a darme cuenta que saldríamos, que después de 3 o 4 años, siempre había una etapa en la que después del primer año, la fecha de salida del producto era tal, y luego se posponía, había errores, y así era durante 3 o 4 años, así fue. O sea, cada 6 meses iba a salir un producto, y luego lo revisábamos, el equipo de la otra empresa que todavía teníamos, Maquila de Nómina, hacía como la revisión del producto, no funcionaba, se rompía una cosa, se rompió otra cosa diferente. Llegó un punto en que me desesperé, por supuesto, ¿no? Yo estaba a punto de tirar la toalla y yo dije, yo sigo viendo que hay un error y hay un problema en México todavía, pero tengo que meterme a ver qué está pasando. Entonces me metí y lo que acabé haciendo fue sacando toda la gente que estaba además en el equipo, quité a la gente de producto, me quedé con un equipo muy chiquito de desarrolladores, con los que creo que finalmente más valieron la pena, pero lo hice a raíz de que empecé a ver que había en el mercado un montón de productos, ni siquiera había investigado antes, Tommy, de que había un montón de productos similares y que iba a competir contra probablemente 60 productos de mercado. O sea, ya había muchos. Entonces yo decía, no, pero el mío va a ser diferente. ¿Por qué? No, pues porque a lo mejor el onboarding es distinto, es más rápido. O porque el mío hace esta función más rápida, ¿no? Pero en realidad eso no es. O sea, no te van a cambiar por eso. Entonces, y fue ahí cuando encontré a Novo Labs, justamente en ese momento de estar buscando información en internet y meterme entre Google y meterme a buscar data, y metí un par de cursos antes y demás, entonces encontré a Novo Labs y ahí fue cuando me cayó, como decimos en México, el 20 de que estaba haciendo mal las cosas, ¿no? De que si quería yo hacer un producto realmente que sirviera a la gente, tenía que meterme a entender a la gente, al usuario final, y a meterme yo a liderar el producto, y ahí fue cuando todo cambió. Entendí que el problema no era el que yo estaba pensando que era. Así fue. Y ahí un poco, Orlando, ¿qué fue? Bueno, ya contaste un poco el spoiler de que vos fuiste seleccionado del programa de Novo Labs. Trabajamos juntos en la edición número 10 del programa, que justo Magda, que fue la del primer episodio, fue compañera tuya, así que seguramente Magda está por acá por el chat, seguro, o va a ver la grabación porque también tenía muchas ganas de escucharte. ¿Y qué te acordás que fue lo primero que te sorprendió de lo que propone un poco Novo Labs? Que te llamó la atención y dijiste, ah, mira, esto nunca lo había visto. Fíjate que el tema de encontrar los jobs to be done y hacer las preguntas a través de este libro que yo ya había leído el libro del Mom Test, yo ya sabía el contenido del libro, pero no lo había aplicado como ustedes nos enseñaron a aplicarlo, ¿no? Ahí fue cuando empecé a hacer estas entrevistas reales con usuarios finales y con todo el proceso que ustedes nos enseñaron ahí, me di cuenta de todo el error que había cometido. Los jobs to be done, por ejemplo, el link canvas inicialmente, por supuesto, ¿no? Y las entrevistas con los usuarios, inclusive antes de tener un producto terminado, inclusive antes de siquiera avanzar con un MVP, sino con la misma idea, con la página web, teniendo la idea clara y el problema comprendiéndolo con precisión, saliendo a buscar esos clientes potenciales o ese dolor que tienen los usuarios. Eso fue cuando entendí que estaba haciendo malas cosas, ¿no? O sea, estaba totalmente al revés y ahí cambió todo. Y si te acordás, ¿qué fue para vos lo más difícil o lo más desafiante de ese proceso de 4 meses en el cual los empujamos a que validen su idea y justamente hablen con el mercado? ¿Qué te acordás que fue para vos lo que más se te complicó? Probablemente yo creo que en ese momento fue el querer
cambiar el chip mental. O sea, la parte técnica no fue difícil. Yo creo que soy de esos usuarios geek, o sea, me encanta la tecnología en general. Entonces, para mí esa parte no fue complicada, pero sí el cambiar el chip, el decir, o sea, tengo que desaprender esto que yo creía que tenía que hacer para reaprender este proceso nuevo y llevarlo a cabo. Eso fue lo que a mí me pareció más complicado, ¿no? Yo decía, es que no, o sea, no puedo creer que sea de esta forma, no puedo creer que sea así. Yo en mi mente como que me resistía a cambiar este proceso que tenía, ¿no? Eso fue la parte más complicada para mí realmente. Con proceso te referís a tu forma de creer que Sí, había que hacerlo versus la es forma que correcto, nosotros proponíamos de hacerlo. es correcto. Eso fue la parte más complicada para mí. ¿Y en qué momento del programa, dentro de esos 4 meses, dónde te acordás que hubo como un clic que dijiste, esto definitivamente puede funcionar o va a funcionar? O en qué momento como te dio como ese clic de, ok, tomé una buena decisión? Empecé a hacer los jobs to be done Sí. y ahí encontré, ustedes tienen una herramienta muy buena, varios de los GPTs que ustedes desarrollaron para ayudar a entender todo el proceso, eh, desde el link Canvas y todos los GPTs que hicieron, ¿no? Uno por uno ahí para cerrar la página web y todo lo demás, y encontrar el problema como más preciso. Ahí fue cuando me cambió el chip y dije, wow, o sea, ok, ya entendí lo que tenía que hacer, lo que nunca hice, y ahí encontré el valor realmente del curso, ¿no? Ahí fue cuando Se dije, wow, podría decir que entendiste o descubriste cosas nuevas de tu negocio o de tu proyecto que no sabías antes, que durante sí, 4 años habían estado como medio difusas y que en esos 4 meses ganaste claridad. es correcto, así, tal cual. Sí, y justamente en esa etapa fue cuando también todavía reduje un poco más la plantilla laboral, me quedé todavía con un equipo más chiquitito, eh, tratando de cómo esos jobs to be done, hablar con el usuario, meter también el equipo de desarrollo, hablar también con los usuarios potenciales. Ahí, de veras, Tommy, fue como el cambio drástico, ¿no? En donde dije, ahí encontré el valor realmente. O sea, en un principio todavía no entendía realmente, Tommy, cuando arrancamos el proyecto, bueno, el curso, yo no entendía esta parte, pero en esa etapa fue cuando cambié totalmente. Dije, aquí está el valor del producto realmente, del servicio, más bien del curso de Novo Labs, ¿no? Antes de meternos en la parte de cuando ya fuimos a validar con clientes y que empezaste a conversar justamente con estas agencias y demás, me gustaría que, si te acordás, también esto para que los que sepan, Orlando no sabe las preguntas, o sea, yo sí las tengo acá, él está conmigo acá improvisando, pero me gustaría que compartas un poco con la audiencia, con los que están en vivo, que son 25 personas, más los que nos van a ver después grabados, que van a ser como unas 200, 300 como mínimo, alguna anécdota que hayas vivido con algún compañero o con alguno de tus mentores dentro del programa. Puede ser algo gracioso o no, pero que te acuerdes y que te haga acordar de Novo Labs ese momento. Yo creo que fue contigo. Creo que la vez que hablé contigo para una revisión de la página web fue, yo creo que de la que más recuerdo, en la que tú la página web la revisaste, y ahí entra otra etapa también, en la que sentí un poco un regaño, ¿no? De que la página web estaba muy larga, y entonces yo dije, bueno, o sea, ¿qué quieren que yo haga? Si ya hice la página web, ya hice todo el proceso nuevo, y la página web está súper padre, y está súper bonita, y tiene todo el texto que se requiere. Me dijiste, no, la página está muy larga, no puedes hacer tanto porque la gente no va a leer todo el texto, es demasiado texto, ¿no? Y eso también fue para mí como que esa un poco de resistencia, pero esa parte fue para mí muy importante. Y obviamente el que a mí me aportó mucho valor, y me acuerdo también de todas las sesiones, bueno, quiero decir, tengo el recuerdo, no exactamente, pero recuerdo que algo que me pareció muy importante fueron las sesiones en vivo, ¿no? Con los mentores, donde hacíamos práctica de lo que estábamos haciendo en ese momento, con todos los demás compañeros también, dividido en sesiones, en salas diferentes. O sea, eso para mí fue también algo muy importante, porque la mayoría de cursos son grabados, y con ustedes no. O sea, a mí me tocó esta parte, ojalá que nunca lo cambien, pero Jamás. esta parte en la que es en vivo, y que había un mentor diferente en cada una de las salas. O sea, eso para mí fue también algo muy, muy importante, porque de alguna forma hay como ese compromiso de ir avanzando constantemente, de ir validando que lo que estás haciendo es lo correcto y demás, y creo que eso
eso tiene mucho valor y recuerdo mucho esa parte. Y acá una pregunta, ya que tocaste ese tema, que me sacaste el guión un minuto, pero ya que fuiste por ahí me diste una idea. ¿Recordás compañeros tuyos del programa que por ahí tenían otro proyecto, eran de otro país, pero que igualmente semana a semana te iban tirando ideas o te iban apoyando o vos los podías apoyar a ellos, como un ida y vuelta entre compañeros de programa, por más que cada uno tenía sus objetivos? Sí, Raúl, por ejemplo, de Costa Rica, lo recuerdo a Raúl, con él me apoyé, él es técnico y con él me apoyé por un par de cosas importantes. Hablé con él un par de veces y me ayudó mucho en hacer como esta etapa también de MVP que habíamos cambiado, ¿no? En un principio, y él ayudó mucho. También con tu tocayo, con Tommy, que es el socio, el co-founder ahora de Magda, justamente, Sí. con él también hablé un par de veces. Pero, o sea, creo que en general todos los comentarios de muchos fueron interesantes, ¿no? Había también un contador, reconozco su nombre de un contador también que estuvo también en sesiones. Ah, Roberto. Creo que es Roberto. Sí. Sí. Y bueno, también. Gabriel, no, Gabriel. No, Gabriel, Gabriel, correcto, Gabriel. Sí, también de él, por supuesto, también me acuerdo sus comentarios, sus aportaciones. O sea, y había también alguien que nos regañaba de pronto, o bueno, sí se sentía como un regaño un poco. ¿Cómo se llama? La que está llevando a cabo este tema de los arbolitos, ¿te acuerdas? Ah, Laura. Laura iba a Laura, matar, Laura. Laura siempre. Iba a cuchillo. Laura siempre, sí, tiraba a matar, siempre Laura, pero bien, ¿eh? O sea, la verdad es que Sí, siempre sí. eran con este objetivo de decirnos la verdad y creo que era importante eso, ¿no? Sí. Y ahí un poco me gustaría como que nos cuentes a todos, y me incluyo, porque esto sí me gustaría que nunca te lo pregunté, ¿cómo era tu definición o tu idea de validar un proyecto antes de Novolabs y cómo es tu idea de validar un proyecto después de haber pasado por Novolabs? No, a ver, antes de Novolabs no había una evaluación de proyecto, era lo que yo creía que tenía que hacer y vámonos a invertirle dinero y a gastar dinero en hacer tal o cual cosa inicial que yo creía que era, hacer preguntas con la gente de desarrollo y demás, no había una validación. No, después de Novolabs es muy diferente, ahora cada vez que veo que hay algo que podemos hacer nuevo, buscamos primeramente hablar con los usuarios, entender primeramente si hay un problema realmente, haciendo las preguntas correctas, porque uno pensaría que también las preguntas que uno lanza en general, de decir, oye, ¿cómo ves mi proyecto o mi idea? ¿No? Está sesgado, ¿no? Está mal que hagas preguntas de esa forma. O sea, como ¿Pagarías tienes la por mi idea, aplicación si valiera $15? o sea, mal, ¿no? Por eso recuerdo mucho el libro que ustedes nos compartieron del Lemon Test, y que justamente se llama así porque el autor del libro, que no recuerdo el nombre, pero decía, el Lemon Test es cuando vas con tu mamá y a tu mamá le dices, mira mamá, tengo esta idea de este proyecto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Pues está perfecto, mijo, está muy padre, te vas a ser millonario de ese proyecto. Tu mamá te quiere, o sea, tu mamá te ama, por eso te dice eso, pero no es real. Entonces, la gente te engaña, porque a veces la gente, bueno, pues tiende a mentir para no herir sus susceptibilidades, ¿no? Entonces, no, hoy día la verdad es que después de Novolabs lo que hoy hago es primeramente validar la idea con base en el problema y no con la solución, ¿no? Más bien la solución se construye con base en el problema encontrado. Y primeramente, antes de construir la solución, pues primeramente hacemos la validación de que realmente hay clientes potenciales que están dispuestos a comprar el producto. Y hasta después de eso, ahora sí, pues, trazamos un MVP y arrancamos con el proyecto, pero ya no al revés. Entonces, sí, no es una barbaridad lo que hacíamos antes. Yendo un poco a esa parte, que el podcast se llama Primer Cliente por algo, Sí. no se llama por cualquier cosa. Contanos un poco ese momento exacto en el que sobre el final del programa ya teníamos el proyecto listo, My Sourcing ya estaba totalmente repensado, listo Sí. para volver a ver mercado, e iniciamos ese proceso, que para los que no hicieron Novolabs se los cuento, una vez que ustedes hacen las entrevistas, definen la solución, definen la oferta, lo próximo es ir a ver si los clientes querrían realmente este producto que tenemos en nuestra cabeza.
Entonces ahí cada uno de los emprendedores de Novo, en este caso Orlando, volvió a contactar con las personas que había entrevistado para descubrir sus problemas. ¿Y cómo fue, digamos, ese segundo punto de contacto en el cual vos ya les mostrabas algo concreto y les ofrecías, si querían o no, ser parte de los primeros 5 o 10 usuarios fundadores de la herramienta? ¿Cómo te acordás ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Algo que nos puedas contar de ese proceso de ventas inicial? Sí, a ver, de entrada, esa etapa fue retomar lo que dejé de hacer muchos años, Tony. O sea, recordar que en la empresa de recursos humanos yo era el vendedor principal. Yo hacía networking, yo viajaba por todo el país, yo buscaba clientes, yo cerraba clientes y contactaba con más gente que traía clientes, ¿no? Era como esa parte de hacer siempre networking. Pero cuando regreso a esta etapa en la que durante 3 o 4 años estuve haciendo un producto que nadie quiso, que nadie quería, que yo pensaba que la gente iba a querer, y después de que ya va al final de Novo Labs, empiezo otra vez a volver a la etapa de contactar a gente para empezar a vender. Para mí fue difícil, ¿eh? O sea, yo creí que iba a ser muy fácil y no fue fácil. Esta etapa inicial de volver a contactar a la gente era, ¿por dónde empiezo? ¿Con quién empiezo? Pues con los amigos, con la gente conocida. El único problema es que ya no tenía los contactos de muchos de ellos, o sea, había dejado los contactos hace muchos años y, y bueno, pues como fuera, encontré contactos nuevamente de contadores y empecé a hablar con ellos y empecé a mostrar la página web inicial que tú me corregiste durante, yo creo que 3 veces por lo menos, y esa página web, gente a quien se la mostré con la solución o lo que explicaba la solución en la página web, dijeron, oye, está interesante. Ahí pudimos inclusive sacar un par de clientes potenciales, bueno, más de un par, pero la idea fue que muchos de ellos ni siquiera vieron el demo inicialmente. Con la idea platicada, dijeron, oye, yo aparto mi lugar, ¿no? Porque teníamos como una parte inicial ahí de que ofrecíamos un precio, digamos, ya de por vida, y que eso también ustedes nos lo enseñaron. Y ese precio de por vida se mantenía si eran de los primeros 25 usuarios o algo así. Entonces, pues llegamos rápidamente a ese número y nos encontramos con la etapa en la que ya teníamos clientes potenciales, ya que en el producto, y ahora teníamos que construir lo más rápido el MVP, porque habíamos puesto una fecha como para también nosotros sentir presión de que había que cumplir con el proyecto y entregarlo. Llegamos a la fecha límite, empezamos a hacer los demos y wow, o sea, otro problema, el onboarding. Los onboardings eran en 2 horas. Entonces, nosotros no entendíamos eso porque durante el tiempo en la que no haces esta relación o esta gestión o hablar con los usuarios, no comprende uno eso. Uno lo va entendiendo hasta que habla con el usuario y ahí fue que empezamos a entender cómo teníamos que mejorar, empezamos a iterar el producto para hacerlo más eficiente, ¿no? Seguir, obviamente. Y ahí una pregunta antes de entrar en el momento actual de MySourcing y justamente de dónde están hoy con estos desafíos de producto. Me gustaría volver un paso atrás a la parte de las primeras ventas para entender de los primeros clientes que te pagaron por el piloto. Ahí un poco para recordarles, recién nos contaba Orlando, que él con una página web tenía una reunión de venta con un precio promocional para los fundadores y que los clientes en esa reunión le decían, yo te lo pago, o sea, esto no me lo entregues todavía, pero yo te pago para reservar mi lugar. Sí. ¿Cuántos de esos clientes que lograste cerrar por adelantado venían del proceso previo de entrevistas? ¿Te acordás más o menos, aunque sea un número tentativo? Probablemente, en porcentaje yo te diría que a lo mejor un 40%. Inicialmente. O sea, para un poco, entonces, las personas que entrevistaste te dieron información sobre sus problemas, te dieron información sobre cómo los podías ayudar y encima después, cuando vos les mostraste lo que hiciste, te quisieron contratar. O sea, que además las entrevistas te dieron ventas. Así es correcto. Así fue tal cual, es correcto. Y un poco estas ventas durante la reunión, ¿no? ¿Te acordás cómo hacías para también, porque vi uno de los grandes problemas de los emprendedores es como que les da miedo vender o tienen inseguridad por vender? ¿Te acordás un poco cómo era la dinámica durante esa reunión donde vos tenías que vender algo que todavía no existía, pero que tenías que convencerlos del ideal que estabas construyendo? ¿Cómo hacías? Sí, primeramente para contactar a los contadores y que me dieran información, esa parte fue
fue un reto inicialmente, porque a pesar de que de pronto hacíamos invitaciones y hacíamos como invitaciones masivas por Facebook, en grupos especializados de contadores, de nómina, etcétera, ¿no? O sea, poca gente estaba dispuesta a ir realmente a decir, yo te ayudo. Y ahí dijimos, ¿qué hacemos para que podamos hacerlo? Y empezamos a hacer como esta versión de, estamos haciendo un libro, ¿no? Alguien que se quiera sumar a hacer parte de la investigación del libro. No, pues no. O sea, es un nicho complicado, Toby, es un nicho complicado, y bueno, después de ahí dijimos, ¿qué más podemos hacer para invitarlo? Vamos a hacer a lo mejor como algo que permita que les demos algún beneficio en algún momento. Total, empezamos a hacer muchas formas diferentes y encontramos una que tenía que ver con meterle finalmente algo de costo a todo esto y empezamos a dar como un beneficio por 1 hora del tiempo de la gente. Eso fue lo que funcionó para nosotros, realmente. Y no fue gran la inversión, pero nos ayudó muchísimo, porque ellos, los que están al frente del problema, nos dijeron toda la información de sus empresas, cómo gestionan todo el proceso, ¿no? Y ellos fueron justamente los que fueron parte inicial de estos clientes con los que arrancamos. Pero sí fue. ¿Y qué significó para vos, sobre todo en tu caso particular, que es bastante diferente al de los emprendedores tradicionales, porque por lo general uno no tiene ni el tiempo ni los recursos para mantener un proyecto que no funciona durante tantos años? Pero ¿qué Sí, significó para vos como emprendedor y sobre todo como persona esos sí. momentos en los cuales sin tener el software lo estabas vendiendo y la gente te lo estaba comprando? O sea, ¿cómo te sentiste? ¿Qué te acordás de ese momento? ¿Qué nos podés compartir? Bueno, pues obviamente gran felicidad de tener aunque sea un poquitito de avance gracias a lo que aprendimos de Novo Labs, por supuesto, ¿no? Entendimos muchos problemas que había que resolver todavía y entendemos, por supuesto, que hay mucho que hacer. Realmente esta sensación de ir por el camino correcto después de aplicar los pasos correctos es algo que te da como esa visión de futuro de decir, ok, por aquí puede ser, ¿no? Y por aquí puedo crecer. Y además de que en Novolabs también tenemos la ventaja de todos los mentores, que todavía seguimos accediendo a los mentores y que hay una gran cantidad de mentores de muchas áreas diferentes. Eso es, o sea, te sientes como acompañado también en esta parte, ¿no? Pero no, la verdad es que después de no tener idea de muchas cosas, de vivir un proceso en el que antes de Novolabs no sabíamos nada del cliente o del problema como tal, del cliente potencial, después de Novo Labs es mucho más preciso la información que teníamos y eso ayudó muchísimo, te digo, para poder entender mejor el problema. ¿Qué le dirías a Orlando en 2021, más o menos, o 2022, cuando se le ocurre la idea de hacer MySourcing? Lo digo de nuevo. Imagínate que Orlando del 2022 fuera tu amigo y te cuenta que se le ocurrió un proyecto y que va a empezar a contratar equipo para construir su idea y empezar a construir la idea. ¿Qué le dirías vos a ese Orlando? Híjole, yo creo que le diría, o sea, si yo hubiera sido amigo de Orlando, le diría, te voy a mandar el link, te voy a mandar el contacto de Tomás Volonte, contáctalo antes de que hagas una inversión, por favor. Habla con él, por favor, y necesitas aprender cómo hacer las cosas porque te va a costar un montón de dinero lo que vas a hacer. Y no vas a hacer nada si no aprendes la etapa inicial. O sea, eso es lo que yo haría. Te lo prometo, Tony. Me hiciste reír. No te voy a negar que no es la primera vez. Me ha pasado de hace poco, de hecho. Me llama un chico de la nada, me dice, Tomás, ¿te puedo pedir tu WhatsApp? Sí, Tomás, te lo paso, lo tiene un montón de gente. ¿Te puedo llamar? Sí. Mira, Tommy, no me conoces de nada, pero tengo un amigo que se va a gastar los ahorros de su familia en construir un MVP súper caro y por favor habla con él y convencelo de que es una mala idea. Como que ya soy, viste, como el consultor de salvarle la vida a este chico que va a malgastar mucho dinero. Me hiciste acordar de eso y me dio mucha risa. Bueno, me alegro que tengas esa imagen de mí. Pensé que tu consejo iba a ir más por algo filosófico, pero bueno, si la respuesta es hablar con Tommy, siempre hago mi mejor esfuerzo porque trato de ponerme yo del otro lado. Yo cuando era más chico, con uno de mis proyectos me fue muy bien.
al nivel de que para tener 20 años me había comprado un coche, me había ido de vacaciones con mi novia pagando yo, viste que para 20 años era una locura. Y en un momento se me ocurrió un proyecto que me parecía súper bueno, vendí mi auto, le pagué a un programador que me haga un MVP, 0 ventas. Y siempre que me choco con eso me acuerdo de Tommy a los 20 que gastó todos sus ahorros y nada, intento, viste, que a veces es difícil, pero que las personas se den cuenta que quizás no hace falta jugar, viste, tan a fondo al principio, sino que uno puede empezar a rodar con conversaciones. No hace falta construir nada para ver si hay mercado. Totalmente. Es realmente muy, muy importante esto que dices, Tommy. O sea, empezar a entender el problema primeramente y dejar de creer que uno tiene la solución perfecta para algo, dejar de pensar que en tu mente tienes el producto que va a cambiar el mundo. O sea, está bien la mentalidad, lo que no está bien es creer que la solución como tú la tienes pensada es como va a funcionar en el mundo y cómo va a resolver el problema. No funciona así, ¿no? O sea, si no entiendes el mercado y no hablas con esa gente, no tendrás una solución real. Y es algo que, como dicen en San Francisco, los Y Combinators, ¿no? Los startups, construir algo que la gente quiera, ¿no? De nada sirve construir un producto que la gente no quiera. Y la única forma es hablando con los usuarios. Eso es súper importante. Yo ahí siempre uso una analogía para aportar a lo que estás diciendo, que es la analogía de que el emprendedor es un constructor de puentes. Hay personas que tienen un problema, que es que quieren ir de un lado al otro, y vos sos el encargado de construir el puente que conecte el punto A, que es el punto de partida, con el punto B, que es el punto de llegada. Y si vos no sabés quiénes van a cruzar el puente, cómo lo van a cruzar, cuántos son, difícilmente construyas un puente que sea el puente ideal para que esas personas crucen. Entonces, la tarea del que construye un puente es primero entender qué puente y después recién construirlo. Y en el emprendimiento es lo mismo. Primero tenés que ver cuál es el problema, cómo lo vive la gente, de qué manera, cada cuánto tiempo, bla, 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 bla. Y la consecuencia de obtener esa información es desarrollar un producto, desarrollar un servicio y obviamente lanzarlo al mercado. Y yendo un poco a eso, te quería preguntar, Orlando, que nada, no la tenía pensada esta pregunta, pero se me ocurrió recién escuchándote, que decías como que antes de Novo le hubieras recomendado algo. ¿Cómo crees que estaría hoy tu proyecto, MySourcing, que se estaba desarrollando antes de Novo Labs? No es que empezó en Novo Labs, venías desde antes. ¿Cómo estaría hoy MySourcing si no hubieras pasado por el programa de Novo Labs? Obviamente es contrafáctico porque no ocurrió, pero ¿cómo crees que hubiera sido? Me he hecho también la pregunta yo mismo, Tommy, me he preguntado lo mismo y yo creo que estaría igual. Yo tengo un tema que yo soy muy necio, ¿no? O sea, la necedad, o sea, es la verdad, o sea, esa necedad a veces puede ser positiva y a veces puede ser negativa, ¿eh? O sea, positiva porque soy como muy persistente e insistente, ¿no? Pero en la parte negativa es la necedad aplicada con conocimientos y con los pasos correctos es muy diferente, ¿eh? A la necedad de aplicarla con pasos incorrectos. O sea, digamos que el resultado que esperas tener aplicando tu necedad de hacer las cosas de una forma y creer que tienes la solución de hacer algo gigante o como lo pienses, pero con los pasos incorrectos, no te va a llevar realmente a un buen resultado. Entonces, realmente lo he pensado también yo y yo pienso que seguiría, Tommy, seguramente estaría todavía en esta etapa en la que estuviera vendiendo un producto que nadie quiere o que muy poca gente quiere realmente, compitiendo contra 60 productos más, ¿no? Igual ya lo habíamos terminado esa parte inicial seguramente, pero así. Pero o sea, no con un producto que realmente la gente quiera, entendiendo un problema real. O sea, yo creo que estaremos ahí todavía en esa parte sin pies ni cabeza en un proyecto que además llevaría muchos años estancado, no con las ventas que se requerirían, etcétera. Seguramente estaría ahí. Y antes de entrar en la actualidad de MySourcing y que nos cuentes un poco de esto que nos contabas hoy de los desafíos de onboarding, a dónde se están enfocando y demás, me gustaría, como hice con Magda en el episodio anterior, leerte 3 frases y que vos respondas lo que quieras de esas 3 frases, lo que consideres que le va a servir a la audiencia.
La primera frase, que creo que también por tu edad y demás aplica mucho, es: no tengo tiempo para ¿Me dijiste emprender viejo, porque tengo un acaso? trabajo, una familia y 1000 cosas encima durante la semana. ¿Qué opinas de esa frase? No, a ver, o sea, es cierto que emprender implica que pongas el alma y el cuerpo y la mente y todo lo necesario para hacerlo, pero no, yo creo que siempre hay tiempo para hacerlo eh, si aplicas la forma correcta, ¿no? O sea, si no tienes idea de cómo emprender, yo creo que la parte principal sí es aprender cómo hacerlo, pero el tiempo, siempre hay tiempo, ¿no? A ver, yo creo que eh, lo que dicen por ahí en algunos podcasts que he escuchado, en donde dicen que emprender es doloroso, por todos los retos que hay, ¿no? Porque realmente emprender no a todos se les da. Eh, yo creo que aun cuando tuvieras, digamos que todo planchadito, el recurso, la gente disponible para hacerlo, y aun cuando tuvieras un trabajo adicional, siempre hay tiempo para emprender, insisto, aplicando los pasos de manera más eficientemente, ¿no? Digamos que si no lo hicieras así, es un desorden total, y yo creo que por eso es importante, sí, decir, tengo tiempo para emprender, sí tengo, siempre hay tiempo, pero acompañado de alguien que te enseñe, que te explique cómo hacerlo al principio, para no ir tirando, haciendo tiros imprecisos y que sea para todos lados. O sea que el problema para vos no es la falta de dinero o la falta de tiempo, sino el que No, no sabes en qué te tenés que enfocar. claro, totalmente, por supuesto. O sea, para mí eso fue lo primordial. ¿Eh? Otra frase que creo que también me acuerdo que vos algo habías mencionado, entonces me gustaría también escucharte, que es: ya invertí dinero en otros cursos antes y no me sirvieron Sí. de nada. ¿Por qué debería confiar en Novolabs? Sé que vos hiciste cursos de negocios antes, entonces un Sí. poco, ¿qué opinas al respecto? Te voy a decir algo importante, fíjate. Hubo una etapa, no sé si recordarás, porque fueron cursos que se vendían a nivel, yo creo que Latinoamérica seguramente. Había muchos de Wharton, de Stanford, de Sí. Harvard, ¿no? Y bueno, yo compré uno de esos cursos. Y cuando compré uno de esos cursos, dije, wow, ya tengo la herramienta suficiente para poder escalar mi negocio. Recuerdo que el curso se llamaba Escalar un negocio, algo así, a unicornio. Más o menos palabras más menos, ¿no? Era de Wharton, ¿no? Y a ver, Wharton, para el que ¿de no qué sabe, es sirve? una de las mejores universidades de Estados Unidos, de las más prestigiosas y de las más caras también. Sí, sí, es la de negocios de Pensilvania, correcto, es una de las Ivy League. Y cuando yo hice ese curso, yo dije, wow, ya tengo todas las bases para hacer este proyecto escalar. No, mentira, no es cierto. ¿Qué pasa? Pasa que no tienes las bases. Si no comprendes las bases de un proyecto, de tu proyecto, y crees que tomar un curso de estos te va a llevar a que escales, si no entiendes el problema con un curso como el de ustedes, que realmente te enseñe a hacer los cimientos fuertes de un proyecto para que crezca, va a ser muy difícil hacerlo. O sea, ¿no? Es como querer correr un maratón sin haber hecho el proceso de entrenamiento, de caminar primero y luego ir poco a poco haciendo los días, el día a día de correr, caminar hasta que logres correr de esa forma. Pero uno piensa en que esos cursos te van a ayudar a hacer escalar tu compañía y demás, cuando a veces no tienes todavía, te digo, el cimiento. ¿No? Y una compañía, en una startup que apenas están iniciando, pues es que es importante conocer los cimientos. ¿No? Si ya tienes ventas y ya estás en una etapa diferente, probablemente a lo mejor sí te ayuda mucho más. Pero cuando estás empezando, no funciona. Tienes que saber los cimientos y Novolabs creo que es lo que da justamente. Y para las personas que siempre viste como hay como una especie de síndrome que yo lo he tenido cuando era más chico, me acuerdo en un proyecto particular, que esto de que nunca es suficiente y siempre falta más tiempo para perfeccionar, para mejorar, para agregar, para cambiar, y esas personas que siempre les falta algo más antes de lanzarse. ¿Qué le dirías a esas personas que están atrás de una zanahoria que nunca termina de llegar? Yo tengo todavía ese mal, Tony, o sea, me ha costado quitarme ese mal. Y ese mal simplemente es tener miedo. Esa es la verdad. O sea, tienes miedo a algo.
¿no? Y el miedo puede ser el miedo al rechazo, que es el principal miedo que tenemos los emprendedores, a vender algo, a querer vender algo y que te rechacen. Ese es el miedo más común que hay. Entonces, no, yo creo que lo que hay que hacer es quitarse ese miedo y salir y dar el primer paso. ¿Va a estar mal seguramente? Sí, va a estar mal seguramente. Pero es importante dar ese primer paso y dejar de ser perfeccionista, porque el producto tiene que construirlo el usuario, no tú. Y esa perfección que tú le pones al producto sin tener usuarios realmente encima es algo que realmente perjudica el proyecto, ralentiza el proceso, la salida del producto al mercado, dejas de aprender. No, esa frase de que es importante equivocarse y equivocarse rápido es real. O sea, si tú crees que vas a hacer un producto y que tú lo perfeccionas porque le quitas tal o cual cosa, le metes tal, sin tener nadie que te diga como usuario final qué quiere, qué no le gusta, qué no funciona, y tú eres el que está todo el tiempo haciendo eso, es miedo solamente a salir a vender. Yo creo que eso es lo que hay que quitarse todos, porque realmente es muy perjudicial eso en el producto. Que como vos bien decís, es algo que no se quita desde el todo nunca, ¿eh? Porque vos dijiste, No, yo no. lo sigo teniendo, yo también, o Sí, sea, a claro. mí me siguen pasando cosas de nuevo que me doy cuenta de que el cuello de botella soy yo con mis decisiones que me dan miedo, entonces tardo en tomarlas. O sea, esto es como Sí. una cuestión del emprendedor, de que uno siempre se va a sentir por ahí desafiado por lo siguiente, porque cuando ganás el nivel 1, viene el nivel 2, cuando ganás el nivel 2, nivel 3, y así es un juego infinito. O sea, Es el correcto. emprendimiento siempre hay un nivel más con alguien, como si fuera un videojuego, con un malo final que tiene más vida, que hace más daño, o sea, como que eso nunca va a parar, y creo que vos dijiste algo que es clave, que es que el tema es cómo nosotros, ¿qué hacemos con eso? ¿Viste? ¿Cómo hacemos Claro. para ganarnos a nosotros mismos y apagar esa vocecita que nos dice, vos no vas a poder, esto no está listo, y demás? ¿Cómo la apagás y tomás la decisión igual, aunque no tengas la respuesta quizás correcta, y avanzás, ¿no? Sí, este overthinking, ¿no? Que nos pasa a muchos, estar todo el tiempo sobrepensando si me van a responder, si no me, qué me va a decir, si me responde tal cosa que le digo, si no tengo que ofrecerle, si no tengo un demo, si no, o sea, todo eso es lo que frena, ¿no? Y lo que hoy estoy otra vez volviendo a hacer es dar pasos, no me importa, y trato de apagar a ese Pepe Grillo que te dice que no porque no tienes esto, no porque le falta aquello, no porque no tienes el demo terminado, no porque no, o sea, ya no. Entonces mejor voy y busco el siguiente paso, voy y actúo, ¿no? Y eso apaga de alguna forma a ese Pepe Grillo que te dice que no. Sí. Y ahí, chicos, pueden ir dejando sus preguntas, sobre todo los que están en vivo. Obviamente, los que están grabados pueden dejar sus comentarios en el video y se los haremos llegar a Orlando. Pero las personas que quieran hacerle llegar su pregunta a Orlando pueden ser preguntas de su proyecto en particular, algún consejo sobre cómo superó algún desafío de los que contó, alguna duda que tengan sobre el programa de Novo. Mientras van dejando sus preguntas en el chat, que ahí voy viendo las primeras, me gustaría que nos cuentes un poco, Orlando, sobre la actualidad de MySourcing, lo que, no sé, cuántas clientes activos tienen, cuál es su próximo desafío en el que se están enfocando en resolver, para que un poco entendamos dónde está parado hoy MySourcing al momento de este podcast. Fíjate que, o sea, seguimos todavía entendiendo el usuario, y cuando acabamos el curso de Novo Labs, nuestro producto lo que trataba de resolver era la comunicación entre un contador y sus clientes, ¿no? Donde siempre esa comunicación al día de hoy sigue siendo a través de email, Excel, WhatsApp y demás. Pero entendimos que después con usuarios que iban subiéndose poco a poco al producto, pasa que los usuarios, yo trato de hablar con más gente y más gente, y como que todavía no hace un clic con muchos contadores. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, ahí es entender qué estoy haciendo mal, en qué estoy enfocando mal, para poder ver por qué no conecta mi mensaje con el contador si yo sé que tiene un dolor, o él no lo percibe, o no lo estoy diciendo con las palabras correctas. Entonces, estamos en la etapa todavía en la que hoy tenemos pues, 40 y algo de usuarios en la plataforma, pero de lo que teníamos de visión de hacer un montón de cosas, un montón de modos, se redujo a hacer un proyecto, lo que los gringos llaman el wedge, ¿no? O sea, esta como cuña inicial en la que tienes que resolver un problema principal chiquito de un nicho específico, no salirte
de ahí creer que ese producto va a funcionar para muchos más tipos de usuarios, sino ahí enfocarnos y comprender los dolores con mucha más precisión. Estamos todavía en eso, en esta iteración, en lo que hoy comprendemos que hoy el producto principal de MySourcing, que es un módulo que se llama Link, está enfocado en despachos contables como una solución que busca mejorar la operación del despacho contable. Y de esa forma tenga el contador cómo escalar su despacho, tener más clientes, atender más clientes con menos esfuerzo. Porque hoy, por ejemplo, hemos entendido muchas cosas que no entendíamos antes, hablando con los usuarios justamente. Y hoy, por ejemplo, pusimos en un par de módulos algo de agentes de IA, en la que los agentes de IA hacen muchas cosas manuales, que se hacían manualmente, hoy la gente resuelve de manera mucho más fácil y rápida un proceso que antes llevaba mucho tiempo realmente. Entonces, en ese entendimiento todavía estamos ajustando un par de cosas, el usuario se sube, pero a veces no le gusta una cosa, no le gusta aquello, nos da feedback, arreglamos una cosa, arreglamos la otra, y estamos en esa etapa, de estar todo iterando, entendiendo, te digo, el problema a mucho más profundidad, y ahí vamos, con un nicho específico. Ahí, antes de hacerte algunas preguntas del público que ya fueron dejando, veo 3, quiero compartir pantalla un segundo para mostrar la landing page de MySourcing brevemente para que el que esté interesado, ya sea en conversar contigo o en saber más de tu proyecto, o quizás, quien dice, en la grabación o en el vivo hay alguien que tenga un despacho en México con el cual puedas trabajar. No quería dejar de mostrar justamente cómo es MySourcing, que la página es, después la vamos a compartir, pero es quierolink.mysourcing.com, en donde justamente acá, si quieren hablar con Jesús, pueden agendar directamente una demo con él, y él, me imagino que con mucho gusto les va a mostrar la plataforma, sus diferentes funcionalidades y cómo hace justamente para ayudar hoy en día a los despachos a funcionar de una forma mucho más eficiente. Así que cualquiera que esté viendo esto, acá está la funcionalidad Link que mencionaba recién Orlando, cualquiera que esté viendo esto puede justamente visitar esta página web y ponerse en contacto con Orlando y obviamente, empezar a hablar un poco respecto a si el producto no aplica para poderlos ayudar. Entrando en la parte de preguntas y respuestas, veo la primera de Fabián Alboroñós, que dice, no es una pregunta, pero te la voy a convertir en pregunta. ¿Es difícil llegarle a un grupo de personas desconocidas para invitarlos a una entrevista con la excusa de una investigación? Como que no me escuchan si no les doy algo. ¿Cómo fue un poco en tu proceso el convencer a la gente para las entrevistas? ¿Qué tácticas usaste? ¿A través de qué canales? ¿Qué le podés contar a Fabián al respecto? No, a ver, intentamos muchas cosas, como decía. Una de ellas fue inclusive hacer como algunos eventos donde hacíamos una invitación con un par de cervezas de pronto a un par de contadores. O sea, ese tipo de cosas también las hacíamos nosotros, pero eso no nos permitía como entender mucho más a profundidad ni tener como más personas que se sumaran. Entonces, eso funcionó un par de veces, pero de ahí invitar a más y más gente a que nos ayudaran, pues no era tan sencillo. No, la verdad es que lo que hicimos y que funcionó muy bien es, fuimos a los grupos de WhatsApp, publicamos ahí, entramos en grupos de WhatsApp también, especializados en nómina y recursos humanos, no solamente de Facebook, y en grupos de WhatsApp lo que hicimos fue desarrollar una pequeña invitación, donde decíamos, estamos haciendo una investigación para un proyecto internacional, fue nuestra invitación así tal cual, y te vamos a pagar más o menos en dólares como $25 por 1 hora y media de tu tiempo, y tú decides cuándo. Entonces mandábamos el link de la agenda y empezaron a agendar muchos. Dijimos, wow, si hubiéramos hecho esto desde el principio, hubiera sido mucho más fácil. Entonces, así obtuvimos fácilmente 30, 40 personas de diferentes puntos del país y fue mucho más sencillo. ¿Costó? Sí, pero fue más rápido. Claro, pagaste por el tiempo. O sea, Sí. En lugar de invertir el tiempo en convencerlos, pagaste para que ese tiempo no se invierta. Clarísimo. Sí. Ahí Fabián, pero Ventola, o sea, otro Fabián distinto, tiene otra pregunta. Ahí después vamos con la de Kat y con la de Jorge, que también están hace tiempo en el chat. Fabián dice, al escucharlo Orlando, me surge la siguiente pregunta. El producto está orientado al nicho de contadores para facilitar la comunicación con sus clientes y escalar el negocio contable, pudiendo atender a mejor y a más cantidad. Y por otro lado hay un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial que en teoría
puede llegar a reemplazar rápidamente al servicio de los contadores. ¿Ya evaluaste esto como una amenaza al negocio? ¿Lo tenés en la cabeza? ¿Qué estás haciendo al respecto de ese avance de la AI en tu sector? Lo hemos visto y, a ver, es un proceso que todavía yo creo que va a tardar un poco, seguramente. Y yo veo que la gente con la que hemos hablado, AI todavía no está entendido muy bien. Hay mucha gente que no sabe aplicar AI. Es más, te puedo decir, no voy a decir nombres de empresas, pero tengo gente en mi equipo de desarrollo que vienen de compañías muy grandes, en que tienen 1,500 desarrolladores, por ejemplo. Cambiar de tradicional a AI, o sea, desarrollar con Cloud Code y cosas así, con Cursor, no ha pasado todavía. En esta etapa del 2026 todavía no sucede eso. Quienes tenemos la facilidad de hacer esto somos los que estamos chiquititos, porque no es un gran monstruo que hay que mover, ¿no? Pero los grandes todavía no están haciendo muchas cosas de esto, ¿no? O sea, sí va a pasar seguramente. Yo pienso y pensaría que a lo mejor va a llegar de aquí a 3 años, pero justamente lo que estamos haciendo al día de hoy es implementar AI en procesos justamente que pueden ser reemplazados por una máquina, por un robot, y que yo lo que pienso es que si eso es reemplazado, nuestro propio producto podría reemplazar en algún momento a un contador, pero va a pasar tiempo, o sea, no me preocupa, digamos, todavía en esta etapa. Y ahí también un poco lo que siempre se dice, ¿no? De que la inteligencia artificial va a hacer que trabajen mejor los que trabajan Sí, bien y que trabajen mal los que trabajan mal. O sea que en algún punto también totalmente, quizás sos la herramienta que utilizan para mejorar su productividad, los contadores. totalmente, Tampoco totalmente. puede no pasar eso. Sí, en esa etapa no estamos enfocados en que va a haber como ese switch que eventualmente va a pasar, no solamente en cuestiones de contaduría, en muchos temas del mundo en general, van a ser reemplazados muchos trabajos, seguramente, que ya ha habido muchos casos así en el mundo, pero yo creo que todavía falta un poco para eso, porque todavía la IA se equivoca en muchas cosas, entonces, aún cuando tengas Sí. un agente especializado en algo, todavía tiene errores, ¿no? Entonces, requiere todavía que un humano lo supervise, y a ver, eventualmente, insisto, sí va a pasar, pero creo que todavía el momento de preocuparse, y eso es parte de lo que decía hace rato, ¿no? O sea, el estar pensando a futuro todo el tiempo está bien, pero actúa ahorita, haz lo que tengas que hacer ahorita, en presente, el problema es diferente ahorita, cuando venga el problema a futuro, prepárate, está bien, pero no te vayas en este momento al 2028 que te no llega. Literalmente, no intentar ganar el nivel 40 antes de ganar el nivel 5. O sea, De acuerdo, un desafío a la vez. Y de ahí acuerdo. simplemente también para aportar a lo que decís, que esto es un dato que lo vi hace no mucho, por ahí hoy en el mundo de la IA todo es viejo rápido, pero tendrá un mes como mucho, que OpenAI reportaba que 9 de cada 10 personas no habían usado nunca ChatGPT. Eso es serio también y es O real. sea, que el 90% de la población mundial nunca jamás escribió un prompt en ChatGPT. Así que una Eso es cosa es que cierto. la IA pueda y otra es que la humanidad la utilice, que son cosas diferentes. Eso es totalmente cierto. A ver, yo estuve en un evento hace no mucho, un par de semanas en Monterrey, México, un evento muy interesante donde habíamos 50 CEOs de compañías. De los 50, Tommy, había 10 enfocados en tech y 40 en negocios tradicionales. Bueno, es increíble ver que los CEOs de negocios tradicionales no tienen todavía implementado cuestiones de ella en sus negocios. Ellos mismos no las usan todavía. Entonces, hay muchísimo todavía por hacer en ese campo y la gente no está Sí. adoptando esto de manera, digamos, normalizada para sus negocios. No, y que aparte, incluso a nosotros que somos de tecnología nos pasa, de que pasan tantas cosas que Sí, también te abruma. ¿Viste? Como que claro, por más que estés metido en el mundillo, va más rápido que vos. Entonces es totalmente. imposible estar al día de todo lo que se puede hacer. Como que eso va a ser una consecuencia del paso del tiempo. No es que sale una funcionalidad y de repente todos la adoptaron. Por ahí la lees Exacto. en LinkedIn o en Twitter y por ahí pasa un mes hasta que eso está sucediendo. Entonces, como que también hay como una especie de fear of missing out, de FOMO, de que mira todo lo que se puede hacer, pero en la práctica no todos lo están implementando, por lo cual, tranquilidad. Va a pasar, De no acuerdo. tengo dudas, no tan Sí, rápido seguro. como creemos. De acuerdo. Y ahí dos preguntas, y cualquiera que quiera dejar alguna pregunta más, podemos dejar espacio para alguna más, pero bueno, también no te quiero sacar mucho tiempo, que ya vamos más de una hora y no, sé que sos una persona súper ocupada, porque aparte de MySourcing tenés otros negocios, entonces no quiero abusarme de tu tiempo.
2 preguntas que veo en el chat y si alguno quiere agregar alguna última, es el momento. Si no, tendrá que ser para los comentarios de YouTube. Te pregunta Katy Campos, que por su nombre asumo que o es argentina o es chilena. Dice, ¿qué diferencias notaste entre emprender solo o contar con la ayuda de mentores? Híjole, yo creo que cuando uno emprende solo, a menos que seas realmente un emprendedor que, que lee mucho, que estudia, y aún así, o sea, yo leo muchos libros, yo sí soy los que ven muchos podcasts, hago ejercicio todas las mañanas y siempre estoy oyendo algo diferente, me pongo en la caminadora un podcast diferente, o sea, no es como tan sencillo el entender todos los problemas que puedes encontrarte de una manera tan aterrizada como en un curso especializado como el de ustedes, Novolabs, hablando de Novolabs, ¿no? O sea, realmente yo te puedo decir que en México yo no he encontrado un curso similar, o sea, no enfocado en esta etapa de un proyecto. Entonces, tener un mentor, alguien que te ayude, alguien que te explique cómo hacerlo, yo diría que es un 1000% mucho mejor que hacerlo solo. Porque es la gente que ya ha pasado por esa etapa, es la gente que ya te puede ayudar a decirte lo que realmente puedes hacer y no hacer. Y a ver, obviamente está de parte de ti aplicarlo o no, pero si alguien ya pasó por ese camino, por supuesto que yo te digo, oye, explícame cómo lo hiciste. Y es algo que creo que esa es la principal diferencia, tener un mentor que ha pasado por el camino de emprender, se ha enfrentado a los retos, ha tenido problemas, ha hecho de muchas cosas para lograr su proyecto y ha fracasado también en las cosas. Y a ver, no hablo del fracaso como un fallo general, sino como parte del aprendizaje simplemente de lograr algo. Es mucho mejor eso a que tú creas que tienes la razón en todo. Eso no, o sea, no funciona así. Y muy sabio eso último. Pensar que tenés la razón en todo es algo muy normal, ¿eh? O sea, todos los Sí, sí. emprendedores. El otro día lo hablaba con un amigo y justo de eso escribí un post de LinkedIn, que yo llegué a la conclusión en una mesa de emprendedores en un asado acá en Argentina, que el gran problema del que quiere emprender es que no sabe lo que no sabe. Correcto. Eso Como es. que crees que sabes más de lo que sabes y entonces tomás decisiones con cierta convicción que si supieras todo lo que no sabes, actuarías diferente, pero obviamente que nadie nace emprendedor, entonces es como ese dilema de en qué momento te das cuenta que construir un negocio es realmente complicado y que difícilmente se puede hacer solo y en qué momento empezás a pedir ayuda, porque algo de lo que poco se habla es de que Elon Musk tuvo mentores, tuvo a Peter Thiel que lo llevó de la mano, Mark Zuckerberg tuvo a Jeff Bezos, o sea, los mejores tuvieron mentores, no es que ellos son superhéroes y nadie los ayudó. Así es. A todas Así las es. personas que construyeron algo relevante, alguien antes los ayudó a llegar hasta ahí. Nadie lo hace solo, jamás. Si no son Es correcto. inversores, son socios, si no son socios, son mentores, si no son mentores, son colegas. Pero en el emprendimiento hay como una cadena de favores que se van dando, que hacen que una generación ayuda a la próxima generación, que ayuda a la próxima generación, y se construye como hacia arriba, donde uno teóricamente no comete los errores que se cometió en la generación pasada. Pero es algo muy, muy loco esto de no saber lo que no sabes, y creo que Sí. lo difícil es ser consciente, ¿no? De que uno no sabe lo que cree que sabe y tener la humildad de darse cuenta de, che, es improbable hacerlo solo, creo que es más fácil y más rápido buscar ayuda de alguien que haya hecho, aunque sea un escaloncito más. Tampoco es que tu mentor tiene que ser el fundador de Twitter. Puede ser De alguien que acuerdo. simplemente está 2 niveles más que vos, ya es más que suficiente para ayudarte. Sí, a ver, si es el de Twitter, qué bueno, y sería fenomenal, pero tú dices, o sea, claro, si ya hizo algo más que tú. Mira, es muy común que en muchas universidades donde hay cursos de negocios, los que enseñan los negocios no son emprendedores. O sea, son teóricos, no son prácticos. Enseñan la teoría a partir de libros, pero ellos no han vendido, como alguna vez platiqué en un evento de Labs, o sea, en su vida han vendido un pan, ¿no? O lo que sea, ¿no? Entonces,
O sea, no es lo mismo ser teórico y enseñar teoría que enseñar la práctica. El que tiene la forma de acercarse a un mentor que ha vivido el proceso en carne propia y se ha enfrentado a los retos, ese tiene mucho valor, como tú decías, aunque aunque tenga 2 escalones arriba o 3 o 4, los que sean, si está por arriba de lo que tú has hecho, algo te puede enseñar. Y creo que eso es muy importante. Tal cual. Y también el que uno se sepa rodear de personas que le gusten las mismas cosas, porque el emprendedor también otra cosa es que como tan poca gente quiere emprender, por lo general en tu grupo de amigos o en tu familia quizás no tenés a alguien que te entienda con quien hablar de estas cosas, entonces uno tiene que salir a buscar esos lugares donde hay más como uno, donde se respira esa energía, ese positivismo, esas ganas de crear y estar como en contacto con bichos raros como nosotros, ¿no? O sea, como que te Correcto. fomenten, te alimenten, pero que también te puedan enseñar, te puedan dar un consejo, te puedan devolver o pimponear un poco una idea, o sea, como rodearte de más como uno. Totalmente de acuerdo. Eso es muy importante, ¿eh? Tommy, también es muy importante tener gente que hable el mismo lenguaje, el que te ayuden a ciertos temas diferentes, porque el emprendimiento tiene muchas cosas que uno creería que a lo mejor es solo ventas, no, o a lo mejor es solo desarrollo, si alguien es desarrollador o programador y a lo mejor es solo dedicarse a programar, no, o es solo marketing, no, hay un montón de cosas que hay que aprender de un poquito de todo para poder emprender un proyecto. Entonces, cuando tienes a gente como mentores cerca que han hecho cosas diferentes y en cada sector de todos esos puntos, digamos, que se requieren complementar para que hagas un proyecto, o sea, creo que eso es muy interesante y muy importante hacerlo y darse cuenta, como tú dices desde el principio, porque a veces esa arrogancia, a ver, que no sé si sea arrogancia, pero esta parte de la inconsciencia de creer que tenemos la razón en todo y que me emociona tanto mi producto y mi solución y estoy tan casado y tan enamorado, porque a veces pasa eso, te enamoras tanto de tu solución que no te das cuenta de todo lo demás que tienes que hacer, de todas las soluciones que tienes que traer a complementarlo, y eso es lo que hace que ese enamoramiento profundo no te permita ver con una conciencia real de lo que podrías hacer si lo hicieras de forma diferente con alguien que te ayude. Ahí para ser autorreferencial, este es mi año número 14 consecutivo emprendiendo. Los primeros 7 años hice todo como yo quería, como yo creía, yendo a chocar contra la pared y romperla a cabezazos. Obtuve a veces buenos resultados, muchas veces más no. Y los otros 7 años, que en realidad son 6 para 7, me dediqué a pedir ayuda, literalmente. O sea, fue cuando Claro. me hizo clic esto de, che, si alguien ya lo hizo, ¿para qué me estoy volviendo loco yo para ver cómo se hace si puedo ir a pedirle ayuda? A veces te ayudan por amor al arte, por amor al emprendimiento. El otro está dispuesto a sentarte, escucharte, ayudarte. No siempre es contratar una mentoría o pagar. A veces es simplemente como ir a buscar la ayuda, ¿no? Escribir, mandar ese mensaje, mandar ese LinkedIn o mandar ese mail. Y de verdad, y lo digo con una mano en el corazón, avancé 50 veces más rápido pidiendo ayuda que queriendo hacer las cosas solo. O sea, en 7 años obtuve resultados que al ritmo de lo que hacía antes me hubiera tomado 20 años más conseguir, pero seguro, ¿eh? Por el simple hecho de querer ser yo el que tenga la idea, que se le ocurra cómo ejecutarla. Y de nuevo, en el momento, como vos bien decís, es inconsciencia. O sea, porque vos no es que sos malo a propósito. No, No sabés. Y como no sabés, haces lo que podés con lo que tenés. Y lo difícil es ese clic que a veces viene con golpes muy duros. O sea, a mí me vino con un golpe muy duro. Me vino por básicamente volver a nivel cero. O sea, estar en la copa de la ola, ¡pum!, al piso y darme cuenta de, ok, para pararme solo no voy a poder, ayuda. En tu caso quizás fue el ver que pasaban años y no estaban llegando los resultados, ayuda, ¿viste? Pero lo que siempre digo así es, es. me encantaría que otros no tengan que vivir un golpe tan duro como para darse cuenta que en algún punto igual tenés que pedir ayuda. O sea, si no es en el nivel 1, es en el nivel 2, si no en el nivel 3, pero en algún nivel vas a tener que buscar un aliado, ¿viste? Alguien que te acompañe, porque se vuelve muy difícil. O sea, el camino es empinado hacia arriba, no es que cada nivel es más fácil. Cada nivel es más difícil. Cuando conseguiste un cliente, 2, 2, 3, 3, 10, 10, 100. No es que el nivel baja, el nivel sube. Y Totalmente de ahí, acuerdo. nada, veo una última pregunta en el chat. No te quiero sacar más tiempo, que de verdad yo me quedaría charlando 50 horas.
aparte este tema de emprendimientos a mí me encanta. Hay una última pregunta que no pensaba leerla, pero Jorge, me fijé y preguntaste la misma pregunta la semana pasada en el podcast de Magda, así que se la vuelvo a hacer a Orlando. Calculo que tendrás algún interés ahí oculto, Jorge, pero Jorge pregunta por segunda vez, siendo 100% honesto, ¿sentís que la inversión de Novolabs te dio un retorno positivo? No, o sea, yo creo que cuando acabó el curso realmente yo no quería que acabara, ¿eh? O sea, yo decía, yo quiero seguir todavía en este proceso de aprender un poco más, pero la verdad es que en un principio yo decía, no está tan barato el curso. Después que pasó el tiempo, Tommy, yo dije, qué barato está el curso. O sea, realmente, después de todo lo que viví, de todo el proceso de aprendizaje, de los mentores, de los eventos en vivo, realmente dije, me pareció que estaba muy barato. Y es más, creo que te comenté a ti alguna vez esto, te dije, oye, Tommy, yo creo que ustedes hacen un curso con el precio doble, seguramente mucha gente lo va a pagar, porque a lo mejor en un principio, te digo, o sea, literalmente yo dije, está caro. No, o sea, no está caro, al contrario, sale muy barato, de todo lo que obtienes, porque te digo que tomé un curso, a ver, el de Wharton yo creo que estaba un poco más caro que el de Novolabs, y el de Wharton era totalmente grabado, había un mentor cada semana, pero como para preguntas muy básicas y demás, pero no con un seguimiento, no una metodología como la de ustedes específicamente, en donde se enfocan en buscar que el alumni pues pruebe, itere, haga y que muestre entre los demás también sus avances y demás. O sea, no, muy padre. La verdad es que yo creo que después de acabar el curso me pareció que el valor que aporta el curso es mucho más de lo que cuesta en dinero. Mucho más. Y ahí tocaste algo que Magda dijo lo mismo. Magdalena en el primer episodio del podcast dijo, al principio me pareció caro y después a medida que iba avanzando el curso me di cuenta que los estaba estafando, dijo ella. Como que era demasiado Sí. barato para lo que me Sí. estaban dando. ¿Cómo crees, aprovechando el vivo, cómo crees que deberíamos comunicar o cómo vos le contás? O sea, no sé si ya lo hiciste o no, pero digo, si vos tuvieras a un amigo que te cuenta que quiere emprender y que estás viendo que necesita Novolabs, ¿cómo le dirías que vale la pena, que esos $2.000 no son un montón, sino que se quede tranquilo de que lo que hay adentro no solo lo vale, sino que devuelve positivo? Con tus palabras. Yo lo he hecho, Tommy, con la gente que me platican de algunos que están haciendo algún proyecto o algo, siempre les digo, les hago preguntas básicas, ¿no? Y después les digo, oigan, yo creo que es importante que hagan un curso que a mí me sirvió para tal, y siempre les recomiendo y les mando el link de Novolabs, siempre lo hago. De verdad, porque sí, realmente esta parte del no saber que no sabes algo es muy común en mucha gente. Y ese emprendedor todo el tiempo está buscando adelante, sí, pero no voltea a ver todas las deficiencias que tiene. Y yo creo que, por eso yo que siempre recomiendo Novolabs con toda la gente que sabe, como te decía. Pero a la pregunta que me hacías, yo pienso que preguntaría, si no tienes, no sé, cómo validarlo o cómo enfocarlo, Tommy, pero si no tienes la noción más o menos clara de quiénes son tus potenciales clientes al día de hoy y si realmente resuelves un problema, si no hay un problema que estés consciente, no la solución que estás pensando que va a arreglar el problema, no, el problema específicamente entendido con usuarios reales, tu producto, no digo que esté destinado al fracaso, pero tiene una gran probabilidad de que no logres lo que quieres lograr. Ese es el parteaguas para mí. O sea, Me encantó. Y ahí un poco, sacando a Novolabs de la conversación, no vale mencionar a Novolabs, ya hablamos mucho de Novolabs. ¿Qué le dirías a alguien que quiere emprender y que obviamente tiene estos miedos, estas inseguridades o estas cuestiones? ¿Qué consejo le darías o qué le podrías decir en una charla de café a puede ser un colega o un completo desconocido que sabes que quiere emprender, pero que le está costando como que tomar acción? Y no vale Novolabs, tiene que ser otra cosa. tiene que validar, tiene que hablar con los usuarios, tiene que hablar con la gente con la que él cree que va a atender, con la que él va a servir. Su producto
con la gente que él cree que su producto va a servir. De otra manera, es muy difícil que la solución que piense quien sea realmente resuelva algo. Y a ver, hablamos de productos tech, porque en tema tradicional, en negocio tradicional, podés tener un negocio de restaurantes o un negocio de vender ropa o vender calzado, y a lo mejor podrías no enfrentarte a esta parte de construir un producto porque no lo estás construyendo tú. O sea, ¿no? Ser como que el que vende un producto que ya está construido, el producto está validado y eso ya lo hizo el que hizo ese producto, el que desarrolló ese producto, ¿no? Hablando de restaurantes, yo también tuve un restaurante y es muy diferente. O sea, esta validación de un producto tech es muy diferente, hablando de startups, a un negocio tradicional en el que mucha gente no valida. O sea, es como que ir así a ver si dónde va el aire, ¿no? Que habría que validar también, ¿eh? No es que, o sea, Seguro, de hecho, para mí es más difícil hacer un restaurante exitoso que un software exitoso. de Y sin acuerdo. embargo, como que la gente que hace esos negocios, como vos bien decís, una mano en el dedo y a ver para dónde va el Sí, viento. así tal cual, justamente. Entonces, pero es muy común, Tommy. O sea, yo hablo de esta diferencia porque en tech es como que hay muchos retos, evidentemente, muy técnicos en muchas cosas, donde el escalamiento de un producto es mucho más potencial, hay más potencial de hacerlo escalar a un negocio tradicional en el mismo tiempo. Entonces, aprender a validar tu mercado con el producto que estás tratando de ofrecer y que resuelve algo es fundamental para que puedas hacerlo. Y ese aprendizaje solamente te lo da el que te pongas a buscar herramientas, mentores, formas de aplicarlo y que te lleven de la mano poco a poco a que lo puedas hacer, porque de otra manera, sí, o sea, no es que no lo logres, pero te va a costar más trabajo seguramente. Orlando, 1.000.000.000 de gracias de verdad por el tiempo, por la oportunidad. La verdad que nada, es una historia que no la conocía con tanta profundidad, sobre todo el inicio, de cómo surgió la idea y demás, y me encantó. Para mí, obviamente, un orgullo y un honor que seas parte de la comunidad de Novo y obviamente que nos hayas dado tu tiempo para que más personas también puedan conocer tu historia y un poco también conocer cómo Novo Labs te acompañó durante este proceso, que como no quiero dejar de decir, Orlando ya había hecho muchas cosas muy buenas antes de Novo. Le faltaba saber algunas cositas para que lo que tenía en la cabeza funcione. Nosotros no somos ningunos magos. El que puso todo el trabajo es él. Simplemente lo acompañamos, pero de verdad que valoro mucho tu tiempo, tu predisposición a este espacio. Y para la audiencia, si lo que te contó Orlando te resonó, si te sentiste identificado justamente con lo que escuchaste, te invito a que visites nuestra página web, como en su momento hizo Orlando. Hay un botón que dice agendar entrevista al programa. Es una entrevista de 45 minutos donde la idea es conocerte como persona, como profesional y también como emprendedor y descubrir de forma honesta si vale la pena o no evaluar la posibilidad de trabajar juntos. Nosotros jamás vamos a aceptar en nuestro programa a alguien que no creamos que por pasar por acá va a ser un extra en su camino y realmente va a ser un diferencial. Así que si querés unirte a las 387 personas que pasaron por Novolabs, novolabs.xyz, botón agendar, entrevista de inscripción, y así como lo hizo Orlando, lo hizo Magda y lo hicieron otras personas, con gusto nos vamos a conocer. ¿Cómo te sentiste, Orlando, en este podcast? No sé si es la primera vez que te entrevistan o ya otro había tenido el lujo de ser el primero. No, es la primera vez, Tommy, realmente, pero muy, muy feliz y muy, muy contento realmente de poder aportar un poquito de la experiencia, de la poquita que hemos tenido en este proceso de emprendimiento. Feliz, encantado de poder compartir algo con ustedes. Muchas gracias. Después te haremos llegar el video completo, más los recortes por si los querés usar, sobre todo las partes que contás My Sourcing y demás me parecen muy buenas para, como le decía Magda, para usar en la página web, que se escuche de primera mano la esencia del proyecto, que esto es algo que quiero aprovechar un último mensaje para la audiencia. Uno a veces cree que el diferencial tiene que ser demasiado loco y a veces el diferencial es tu historia, de dónde vos venís, por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y a veces esa parte es la que le permite al otro empatizar con el que está detrás del proyecto y decir, che, yo quiero confiar en él por encima de quizás otro que haga lo mismo. Entonces, perder un poco el miedo a exponerse, a contar, a hablar sobre su proyecto, sobre las cosas que no salen bien. A veces el mejor marketing es contar todos tus fracasos.
Así que en ese sentido, de verdad que para mí agradecido que nos hayas contado lo que nos contaste, que sé que en el momento fue muy duro, todos los meses que estuviste, años desarrollando, invirtiendo dinero, nada, es algo que no todo el mundo está normalmente haciendo en cámara y de verdad que para mí un honor y mejor si fue el primero porque estoy seguro que no va a ser la última vez que te entrevisten, Orlando, así que con muchas ganas después, pasarte el video y a partir de ahí lo que sientas que querés un recorte o algo, nos haces llegar y nosotros con mucho gusto te lo preparamos para que también esto haya sido de valor para vos. Y a todos los que nos vieron en vivo, de verdad, un honor total. Y a los que nos están viendo grabado, obviamente no se olviden de dejar su like, suscribirse y todas esas cosas de las redes sociales que no entiendo mucho, pero que siempre ayudan a que esto llegue a más y más personas. Así que nada, espero que el tiempo invertido haya sido valioso para todos y nos vemos en un próximo episodio de Primer Cliente Podcast. Abrazo grande. Gracias.